En la época dorada del cine mexicano, detrás del brillo de las pantallas, se escondían historias de lucha, amor y silencio. Actores que encantaron al público con sus actuaciones, pero que, en privacidad, enfrentaron una dura realidad: la necesidad de ocultar su verdadera identidad y su lucha contra una enfermedad que marcó su destino. Esta era una época en que el estigma de la homosexualidad y del SIDA era tan fuerte que muchos vieron sus vidas y carreras ser destruidas. Hoy recordamos a 10 figuras del cine de oro, cuyas vidas fueron truncadas por el estigma y el miedo, dejándolas en el olvido. Estas historias, muchas veces susurradas en los pasillos de los estudios y en los bastidores de los teatros, ahora emergen como un testimonio de la resiliencia y del dolor humano. Cada una de estas historias es un recordatorio de la importancia de la aceptación y del respeto a la diversidad. Jorge Mistral, el galán enigmático. Jorge Mistral, un actor español que conquistó el cine mexicano con su presencia imponente, vivió una vida rodeada de misterio. Su carrera en la gran pantalla lo llevó a convertirse en un ídolo del cine de oro, con papeles que destacaban su intensidad y elegancia. Sin embargo, detrás de su imagen pública, Jorge llevaba una vida marcada por el secreto y la soledad. Su orientación sexual, un tema tabú en la época, fue ocultada cuidadosamente y sus relaciones, si las hubo, permanecieron en las sombras. La muerte de Jorge en 1972, oficialmente un suicidio, dejó muchas preguntas sin respuesta. Rumores sobre su diagnóstico de VIH circularon entre los cercanos, pero nunca se confirmaron públicamente. Su aislamiento en los últimos años, su delgadez extrema y los cambios bruscos de humor fueron síntomas que muchos atribuyeron a la enfermedad. Sin embargo, la industria cinematográfica prefirió guardar silencio, protegiendo su imagen pública, pero privándolo de una despedida digna. Jorge Mistral, el galán enigmático, murió solo, y su verdadera historia quedó enterrada bajo el peso del estigma y el secreto. Fernando Soto, Mantequilla, las risas que escondían lágrimas. Fernando Soto, conocido cariñosamente como Mantequilla, fue un actor cómico que llenó de alegría las pantallas del cine mexicano. Sin embargo, detrás de su talento para hacer reír, Fernando vivía una vida de soledad y silencio. Su orientación sexual, un tema que nunca abordó públicamente, lo llevó a ocultar sus relaciones, si es que las tuvo. La prensa y el público solo vieron al artista alegre y simpático, pero sus cercanos sabían de su vida solitaria. La muerte de Mantequilla, en 1980, atribuida a problemas respiratorios, ocultó los síntomas de una enfermedad mucho más grave. Los que lo conocían bien sabían que su salud se había deteriorado debido al VIH, pero el miedo al escándalo impidió que se hiciera pública su condición. Fernando murió solo, sin el reconocimiento que merecía, y su legado, aunque querido, fue gradualmente olvidado. Su historia es un triste recordatorio de cómo el estigma puede borrar hasta las sonrisas más brillantes. Carlos Navarro, el galán con un secreto. Carlos Navarro, un galán del cine de oro mexicano, vivió una vida de glamour y secretos. Su belleza clásica y actuaciones intensas lo convirtieron en un ídolo del público, pero su vida personal fue un muro de silencio. Carlos nunca habló públicamente sobre su orientación sexual, pero sus cercanos sabían de sus amores ocultos. Su muerte a los 47 años, supuestamente por un tumor, ocultó una posible lucha contra el VIH. La industria cinematográfica, temiendo dañar su imagen, guardó silencio sobre su verdadera condición. Carlos Navarro, el galán con un secreto, murió sin que su historia fuera contada. Su legado, aunque brillante en las pantallas, quedó marcado por la tragedia del silencio y la soledad. Julio Alemán, la mirada que ocultaba un mundo. Julio Alemán, un galán del cine y la televisión mexicana, vivió una vida de apariencias. Su mirada profunda y su presencia varonil lo convirtieron en un favorito del público, pero detrás de esa imagen, Julio ocultaba su verdadera identidad. Sus relaciones con hombres jóvenes permanecieron en secreto, y su muerte en 2012, atribuida a un cáncer pulmonar, ocultó un posible diagnóstico de VIH. La industria del entretenimiento, temiendo manchar su imagen, guardó silencio sobre su condición. Julio Alemán, el galán con una mirada que ocultaba un mundo, murió solo, su verdadera historia enterrada bajo el peso del estigma. Su legado, aunque recordado, queda incompleto, sin la verdad que hubiera dado profundidad a su figura. Alberto Mariscal,
El villano que el silencio devoró, Alberto Mariscal. Un actor y director destacado del cine mexicano, vivió una vida de dualidad. En las pantallas interpretó papeles de villanos y figuras de autoridad, pero en su vida privada, Alberto ocultaba su orientación sexual y su lucha contra el VIH. Su enfermedad, atribuida a la edad, ocultó los síntomas de una condición mucho más grave. La muerte de Alberto en 2010 fue un final amargo, con críticas en la prensa y un legado olvidado. La industria cinematográfica, temiendo asociar su nombre con el VIH, guardó silencio sobre su verdadera condición. Alberto Mariscal, el villano que el silencio devoró, murió solo, su historia perdida en el olvido. Carlos Rotzinger, la voz que calló su verdad. Carlos Rotzinger, un actor conocido por su voz poderosa y su trabajo en el doblaje, vivió una vida de silencio. Su carrera en el cine y la televisión mexicana lo llevó a convertirse en una figura respetada, pero su vida personal fue un muro de secreto. Su relación con un joven asistente permaneció oculta, y su muerte en 1993, sin reconocimiento, dejó su talento en el olvido. La industria del doblaje, temiendo manchar su imagen, guardó silencio sobre su condición. Carlos Rotzinger, la voz que calló su verdad, murió solo, su legado borrado por el estigma. Su historia es un triste recordatorio de cómo el silencio puede apagar incluso las voces más poderosas. René Cardona Jr., el heredero que buscó amor en el exilio. René Cardona Jr., hijo de un director destacado, vivió bajo la presión de su apellido. Su relación con un coreógrafo en Estados Unidos lo llevó a contraer el VIH, una condición que ocultó hasta su muerte en los años 90. La industria cinematográfica, temiendo dañar su imagen, guardó silencio sobre su verdadera condición. René murió solo, sin homenajes ni reconocimiento. Su legado, aunque marcado por el talento, quedó borrado por el estigma. Su historia es un triste recordatorio de cómo el amor y la enfermedad pueden ser silenciados por el miedo y la vergüenza. Ernesto Yáñez, el actor que perdió su despedida. Ernesto Yáñez, un actor multifacético del cine y el teatro mexicano, vivió su amor en secreto. Diagnosticado con VIH, continuó actuando hasta su muerte en 1994, pero su orientación sexual y su condición médica fueron guardadas bajo llave. Su funeral, sin su pareja, reflejó la crueldad de una época que negó su verdad. La industria del entretenimiento, temiendo manchar su imagen, guardó silencio sobre su condición. Ernesto Yáñez. El actor que perdió su despedida murió solo, su legado marcado por la tragedia del silencio. Su historia es un triste recordatorio de cómo el amor puede ser borrado por el estigma y el miedo. Carlos Ancira, la voz potente que el silencio apagó. Carlos Ancira, un actor conocido por su intensidad en escena y su voz poderosa, vivió una vida marcada por el secreto y la enfermedad silenciada. Su carrera en el teatro y el cine mexicano fue destacada, con actuaciones memorables que dejaron huella en la audiencia. Sin embargo, detrás del escenario, Carlos llevaba una vida de silencio y aislamiento, ocultando su verdadera identidad y su lucha contra el VIH. Su relación con un joven dramaturgo, con quien vivió durante años en la Colonia del Valle, permaneció oculta, conocida solo por un círculo cercano de amigos y colegas. La enfermedad de Carlos se manifestó en sus últimos años, con síntomas compatibles con el VIH avanzado. Aunque nunca admitió públicamente su condición, los que lo conocían notaban su deterioro físico y emocional. En 1986, sus actuaciones comenzaron a decaer, y en 1987 falleció, oficialmente por un paro cardiorrespiratorio. Su funeral fue privado, sin homenajes públicos ni menciones en la prensa, y su pareja no fue reconocida en el acto. Su legado, tan brillante en el escenario, fue borrado por el estigma y el silencio, dejando solo recuerdos entre los que lo conocieron. Ricardo Mondragón, el actor que murió solo. Ricardo Mondragón, un actor de gran presencia escénica y autoridad en sus papeles, vivió una vida de soledad y silencio. Su carrera en el cine y el teatro mexicano lo llevó a interpretar roles de figuras de autoridad, como doctores, jueces y sacerdotes, pero en su vida privada, Ricardo enfrentaba una lucha solitaria contra el VIH. En sus últimos años, su salud se deterioró rápidamente, y aunque intentó continuar su carrera, el estigma lo llevó a recluirse, evitando cualquier atención pública o médica. Su muerte en 1995, a causa de complicaciones respiratorias e inmunológicas, fue un evento solitario.
Su cuerpo fue encontrado días después, sin familia ni amigos cercanos para acompañarlo. La industria del entretenimiento, que lo había admirado en vida, guardó silencio sobre su muerte, y su legado fue gradualmente olvidado. Ricardo Mondragón, un hombre que había llenado las pantallas y escenarios con su presencia, murió solo, su historia silenciada por el miedo y el estigma de una época que no permitió que su voz fuera escuchada. Estas historias, llenas de talento y tragedia, nos recuerdan que el cine no es solo brillo, sino también verdad. Sus voces, silenciadas en su época, hoy buscan justicia en nuestra memoria. Cada una de estas historias es un recordatorio de la importancia de la aceptación y del respeto a la diversidad. Hoy, décadas después, podemos reflexionar sobre cómo las cosas han cambiado, pero también sobre cuánto todavía necesita ser hecho para que nadie más sufra el mismo destino. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si te gustó, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de amantes del cine mexicano. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y no te pierdas nuestros próximos videos. Comparte este video con tus seres queridos que disfruten de las joyas del cine de nuestra tierra. Estamos emocionados de tenerte en esta travesía por la época de oro del cine mexicano.